Los dos primeros vídeos de esta serie han tratado de hacer reseñas a los proyectos de biología especulativa más conocidos de Wayne Barlow. Uno el mainstream, puntuado con un 4,5 de 10, y otro lo más independiente con un 7,8. Tras esto hablé de la obra más conocida de otro autor del género, Dougal Dixon Afterman, casi pionero en el género, con un 5 pelao. Es de esta manera que hoy reseñaré a Futuro Salvaje, también de su curación junto con el también paleontólogo Stephen Jay Gould, pero como este no se especializó en la biología especulativa, no se verá mucho más en esta serie. Esta obra es una serie documental publicada por Discovery Channel en 2003, siendo la primera de su tipo, es decir, falsos documentales de ciencia ficción que se popularizaron en los años 2000 e inicios de los 2010 como Planeta Alienígena, Sirenas o El Mundo de los Dragones. Es probable que gran parte de la audiencia haya conocido el concepto de biología especulativa a raíz de esta serie documental. A raíz de la popularidad de esta obra, en el 2007 salió un programa animado para niños homónima en la que jóvenes humanos del presente interactúan con su susodicha fauna, y en el 2009 se propuso hacer una segunda temporada con criaturas ya diseñadas como el titano delfín o el nadacielos, pero Discovery Channel dijo que no quería hacer más documentales del tipo, una pena, así que no se pudo hacer. Aún este universo se ha ido expandiendo con mercadotecnia, mangas y un posible juego VR del que no tenemos muchas noticias, pero donde se retomarían a los titanodelfines y los nadacielos, aunque no se sabe mucho más. Pero, ¿de qué fauna estamos hablando? Habla de la vida en la Tierra en un futuro sin humanos dentro de 5 millones de años en la primera parte, de 100 millones en la segunda y de 200 millones en la tercera. A su vez se imprimiría un libro de este documental, no sé hasta qué punto tenga información ampliada, por lo que solo me centraré en los capítulos de la serie. Hoy en día estamos en un periodo geológico en el que tras cientos de miles de años de frío, periodos glaciales, se pasará por periodos de calor, periodos interglaciales, de poco más de 10.000 años, uno de los que estamos pasando nosotros hoy en día. Estos lapsos son algo nefastos para que la vida pueda desarrollarse de manera estable, ya que periodos de tan solo cientos miles de años son algo cortos para que la vida pueda evolucionar correctamente, y complicaciones para que la vida pueda desarrollarse del todo en sus ecosistemas cambiantes. Otro hecho real y que se tomó calcado de la realidad para la creación de seres vivos sería el movimiento de las placas tectónicas en el futuro y subsecuentemente de qué climas habría en qué lugares. Resultados que no variarían demasiado del visto de Afterman. En este tiempo de frío en las tundras de Europa habría aparecido los marmópeles, descendientes de marmotas, seres generalistas y con más bazas de sobrevivir a cambios, engrandecidos y cubiertos de lana para protegerse del frío de donde viven. Estos serán cazados por los gelitones, descendientes del tejón, y que desarrollarían dientes de sable para atacar, quienes los seguirían en sus migraciones y atacarían esporádicamente para subsistir. Estos, aparte, también darían caza a los huevos de los alcaninos, descendientes de los alcatraces, quienes tomaron el nicho de las focas / pingüinos y de los delfines a la vez ante la extinción de ambos. Harían grupos, pues, para defenderse de los gelitones, regurgitando violentamente lo que tengan en sus estómagos, con un hedor aturdidor a modo de último recurso para ahuyentar a sus depredadores. En el ahora desierto salino mediterráneo, en cambio, los crestiles, descendientes de las lagartijas mediterráneas, se adaptaron con facilidad a este nuevo entorno. Desarrollarían un collar que extenderían como ritual de cortejo por parte de los machos para las hembras y para que a la hora de correr las moscas de salmuera se les peguen en las orillas de lagos salados y tóxicos en donde se reproducen, aprovechando una secreción pegajosa que tienen ya hoy en día y pegándoles lametazos al pasar. Para que sus huevos no se deshidraten en la intemperie salina, las guardan en las montañas rocosas, antaño islas, momento en el que son más visibles para sus depredadores. Los comadruñas, descendientes de las martas cibelinas. Dado el frío, tendrían que abandonar a los menguantes árboles para cazar en tierra a los reptiles, lo cual no suscitó un cambio anatómico muy bestia. Aún así, su presa favorita sería la escrufa, descendiente del jabalí salvaje. Estos vivirían en sistemas de manadas, ya que solo sería presa fácil para las comadruñas. Para compensar esto, las hembras serían muy agresivas, protegiendo a sus crías, las más vulnerables ante su depredador. Al ser generalistas, no les costó mucho evolucionar pese a que el cambio de ambiente se diese en un lapso de poco más de 10.000 años, muy poco a escala evolutiva de nuevo. Pasarían a tener una pisada en punta como los caballos en vez de con los dedos como antes, y pese a haberse desarrollado bien, se hicieron más pequeños para saciarse con menos dado el escaso alimento de las montañas rocosas. Estos serían quienes se alimentasen de los huevos de crestiles, obligándoles a guardarlos bien en las grietas. La selva amazónica, en cambio, fue consumida por el ecosistema de las praderas desde la Patagonia. El ovacuari, ya hoy en día pudiendo pasar tiempo en el suelo en vez de en los árboles, sería de los poquísimos primates en sobrevivir. Evolucionaría pues en el madriucari. Pese a alimentarse de casi cualquier cosa que pudieran encontrar, su presa principal sería el pescado. Desarrollarían su inteligencia de tal manera que harían, pues, trampas para que estos picasen.
En total, cada grupo contaría con poco más de una docena de ellas. Ellos, pues, deberían cerciorarse de no ser cazados por los carapiras, descendientes de los caracas venideros de la Patagonia, quienes los lanzarían en estratagemas de emboscadas y quienes ya hoy en día pasan gran parte de su tiempo en tierra, ahorrándose la energía que al volar suscitaría. Usarían unas garras del final de sus alas que aparecieron a modo de evolución regresiva, es decir, desarrollar características que tenían sus antepasados, para trocear a los Mandriukari a la hora de comer. Aprovecharían las tormentas dadas por sus truenos en verano para alimentarse de las víctimas de estas. Debería, como mínimo, haber un macho que resguardase las puestas de sus grupos, ya que a la que se descuide, un placoceto, descendiente del cuati, se daría prisa en robárselos para comérselos. En caso de ser descubierto por un carapira, su coraza hecha de queratina y púas a sus costados para engancharse a tierra le protegerían de las garras y picos de los padres de sus presas. Estos aparte también las usarían para intimidar a rivales y para protegerse de los comunes incendios dados por los truenos de las tormentas de verano a no poder huir por su pesada coraza, momento de en el que solo su corta duración le aseguraría el sobrevivir. Su éxito les permitió conquistar otras tierras, anteponiéndose a sus adversidades y evolucionando en otras ramas. Una de estas sería el placoceto desértico del desierto del interior de Norteamérica, cuyas escamas le protegen en esta ocasión de las tormentas de arena. Estos escarbarían en la arena para hacerse con tubérculos y raíces, atraídas por la actividad de los topornices, descendientes de las codornices que, tomando el nicho de los topos, irían tirando la tierra que escarbarían hacia atrás hasta que un individuo al fondo de la fila le atirara a la superficie. Es que construirían en grupo amplísimas redes en las que encontrarse con tubérculos subterráneos e implementando un sistema de castas, excavadoras que no puedan reproducirse, machos que salen por las noches a cortejar a hembras de otras colonias y reinas que engendran descendencia. Eventualmente esto generaría una gran rivalidad entre ambas especies, ya que los placocetos, sea sin querer o no, lanzan las topornices a campo abierto al escarbar. Esto traería a los buitriélagos, descendientes de los murciélagos y de una envergadura de hasta 2 metros, momento en el que las crías de los placocetos se verían vulnerables a sus ataques. Todas las tardes volverían a sus cuevas a descansar y a compartir lo cazado. En estructuras sociales es recomendable ser caritativo, la unión hace siempre a la fuerza. Esta glaciación en la que vivirían estas especies sería la última de esta era. A 100 millones de años de nosotros, la Tierra se volvería un mundo con un efecto invernadero intenso, generando un calor y una humedad que poco se parecía ya a su pasado. Con gran parte de la Tierra emergida bajo el mar dado a los glaciales fundirse y la inmensa mayoría de mamíferos extintos, siendo sustituidos por reptiles gigantes. Este cambio drástico se daría por una gran actividad volcánica, generando una extinción masiva en su día. La superficie estaría cubierta por un 95% de agua, dado que el magma en grandes cantidades generaría materia sólida muy voluminosa bajo el mar, haciendo que esta agua suba su nivel al su anterior espacio ser ocupado. Los batirremos, descendientes de los nudibranquios, habitarían en su infancia en las aguas poco profundas, abundantes tras esta subida del nivel del mar y alimentándose de los arrecifes de algas rojas. Los colares se extinguieron, por lo que las algas tomarían su lugar. Generarían a sus pies tejido duro, repleto de material genético reproductor que traería los batirremos y así pasar la semilla de individuo a individuo, permitiéndoles reproducirse, tomando la relación más beneficiosa jamás vista en la Tierra. Estos batirremos serían depredados por las carabelusas, descendientes de la carabela portuguesa. Serían, pues, megaorganismos coloniales, el ser vivo marino más grande del momento, complejizando la funcionalidad de cada parte de su todo. Unos en forma de vela para ser impulsados por el viento, unos con forma de burbujas para mantener a la colonia a flote, otros con forma de ventosas y células fotosensibles al final de tentáculos para alimentarse los batirremos. Esto haría en simbiosis con las arañas marinas, descendientes de los picnogónidas, quienes, habitantes de los telóforos, los individuos con forma de ventosas quienes generarían alimento para ellas, contraatacarían a los batirremos adultos, de 1,5 metros de tamaño y pesando media tonelada, puro músculo y depredadores feroces. Ahí les inyectarían un irritante veneno que les obligaría a huir. Los ahora abundantes pantanos de este mundo, ya en tierra, propiciarían que los pulpos, ahora Ectogotilus, lleguen a tierra firme, aprovechando métodos terrestres de locomoción ya presentes hoy en día y combinándolos con una natación prodigiosa, memoria de su pasado. Para sobrevivir al aire, generaría pulmones a partir de una bolsa repleta de vasos sanguíneos que ahora puede usar como bronquios y, por ende, como un pulmón. Bajo el agua serían cazados por los pejes sapos, descendientes de las anguilas eléctricas, quienes con electrosensibilidad los percibirían, momento en el que matarían a los Ectogotilus.
En tierra, en cambio, dejarían sus crías en agua retenidas por plantas, protegiéndola de otros individuos que puedan tomarla para ellos o de que toratones, descendientes de las tortugas y seres terrestres más grandes que jamás existirán, las pisen o las coman como parte de su alimento, la abundante vegetación de los pantanos. Momento en el que los atacarían con sus picos mortales venenosos, aunque los más grandes sería un poco más complicado. Aún no habrían desarrollado sus pseudopulmones, por lo que, recordando la forma de sus antepasados, como pasa en muchas especies en etapas tempranas de su desarrollo, vivirían en esas aguas estancadas. En los momentos de cría, de hecho, estas plantas aprovecharían para hacer crecer sus flores y casi los pulpos, al proteger a sus crías, protegerán la flor en sí también. En las selvas tropicales, antaño tundra helada, los insectos y pequeñas aves no cambiarían demasiado a lo que conocemos, sea por evolución lineal o convergente. Un ejemplo de esto sería el grupo de los picaflores, descendientes de los antárticos pertrepeles y que, como dice su nombre, se alimentarían cual colibrí de las flores, polinizándolas de paso. Se permitirían cambiar tan drásticamente por lo lento que cambiaría el antiguo continente helado, pasando en un proceso de millones de años de tundra a bosque a selva. Para defenderse de las libélulas metálicas, descendientes de las libélulas modernas, de su mismo tamaño gracias al aumento de oxígeno y con las patas traseras pudiendo fungir de aguijón, les lanzarían un líquido irritante de su pronunciado tubo nasal, herencia de los petreles. Es así que siempre atacarán cuando estén ocupados en sus flores. Es de esta manera que otros insectos, también los mecópteros de descendencia indefinida, han desarrollado técnicas para cazarlos más efectivas. Agruparían sus cuerpos de tal manera que se asemejasen a las flores de las que las pequeñas aves se alimentaban, momento en el que saltarían hacia ellas de sorpresa. El peso la tumbaría hasta el suelo y ahí, a su merced, se alimentarían de ella. Una especie de este grupo, por su lado, los nirlobatros, se alimentarían de los insectos adoptando una mecánica corporal muy semejante al de los colibríes, pudiendo cambiar de trayectoria muy drásticamente. Aún así, la libélula metálica les sacaría esta carta del uno en según qué ocasiones. En la isla américo-australiana, antaño sierra elevada dado la colisión entre Norteamérica y Australia tras millones de años de movimiento hacia el norte, inmigraría cada verano el grus-grus, de descendencia de nuevo no especificada. Para volar más lejos sin gastar tanta energía, pero perdiendo velocidad, extenderían sus patas traseras, ahora también alas, recordando a sus antepasados prehistóricos. Aquí acudirían para desovar y para alimentarse de alerta aracnofobia hasta minuto que aparece en pantalla, arañas plateadas, descendientes de las arañas modernas. Sus numerosísimas redes de megatelaraña fungirían de colonias, ya que, a solas, hacer telarañas puede llegar a ser algo costoso. Estas sociedades arácnidas se dividirían en edad/tiempo, dejando a las más jóvenes y pequeñas hacer las nuevas telarañas, usando polen con forma de diente de león para alzarse cual cometa e ir de un peñasco a otro a una velocidad altísima planeando, tejiendo a medida que se desplaza por el aire. A partir de ahí, las más mayores construyen telas que servirán de base para las que sirvan para atrapar al polen venidero de plantas semejantes a bambú. Sus semillas son recolectadas para otra casta y que las guardan en la cueva de los barrancos, usadas de cebo para que los liratones, roedores descendientes de los últimos mamíferos supervivientes a la extinción, aquellos que puedan salir indemnes de su hurto saldrán con el estómago lleno, y quienes no, serán alimento para las arañas. La relación simbiótica más tóxica que he visto, pero aparentemente sirve bastante bien. Tal y como pasó hace 95 millones de años, las erupciones volcánicas y los terremotos volverán, y, por si no fuera poco, un meteorito caería también, generándose otra extinción masiva. 100 millones de años tras esto, 200 millones en el futuro, los continentes se unirán en Pangea 2, algo que de nuevo se sabe que ocurrirá. Este continente sería terreno totalmente desértico, salvo por la costa noroeste. Los peces se habrían extinguido, siendo sustituidos por los crustafines, descendientes de crustáceos que pasarían a reproducirse en su etapa larvaria cuando aún son parte del plancton, y luego crecen como adultos sin preocuparse de reproducirse, teniendo nuevas generaciones más rápidamente. Esto se conoce como neotenia. Estos crustafines, pues, pasarían a gobernar los mares con muchas formas distintas, pasando por radiación adaptativa. Estos podrían ser cazados por volamares, descendientes de los peces voladores que habrían tomado el nicho de aves acuáticas, quienes pasarían de planear a volar, desarrollando unos fortísimos músculos caudales y a respirar oxígeno. En los abismos, el Tibolux, descendientes de los tiburones, por lo contrario, no evolucionó demasiado. Son seres que históricamente han sobrevivido a las peores extinciones sin derivar mucho. Mantendrían su electrosensibilidad y les sumarían bioluminiscencia. Cada vez que detecten una señal se encenderán, por lo que sus compañeros, aclaro que viven y cazan en grupo ahora, podrían verla y de ahí idear estrategias de ataque desde la distancia.
Sus presas predilectas serían los calamidis, descendientes de los calamares, cuyo camuflaje, por la poca luz de tales profundidades, le permitiría hacerse prácticamente invisible en el medio del mar. Aunque si la criatura es combatible, empezará a cambiar de color muy bruscamente para intimidar y con eso le bastará. Estos, aparte, también podrían hacerse pasar por blancos de crustáceos al pasar cerca de la superficie del agua para atraer a los volamares y así comérselos. Estos cambios de color también serviría para que en la noche, combinado con bioluminiscencia y así será más visible, los machos pudiesen competir por las hembras. El lecho, por lo contrario, apenas se habría visto afectado por la gran extinción dado sus extremos biomas gracias a sus chimeneas. En cambio, dado las erupciones de las últimas dos extinciones masivas, se dieron cavernas salinas repletas de bacterias bioluminiscentes y de sus depredadores, los vermiscuros y los agrovermis, descendientes de los gusanos de jardín, mientras que son devorados a su vez por los megafaunes, descendientes de un gusano del grupo de los Polychaeta. Estas últimas presas podrían emanar un fluido entumecedor para distraer y aturdir a sus depredadores. Otros descendientes de los policletos desarrollarían una relación simbiótica con algas, haciendo que cuando se pusiesen al sol en las orillas, en tierra firme, extendiesen unos tejidos en donde las algas estuvieran y así que hicieran la fotosíntesis. Es así en donde las teramitas, descendientes de las termitas, atacarían para hacerse con las algas de estos policletos del futuro, teniendo que desarrollar métodos de caza. Es así que correrían hacia el mar, pero a veces esto no sería posible, ya que a las teramitas les lanzarían unos fluidos en forma de tela de araña que les inmovilizarían. A su vez, habría una corriente rica en dióxido de carbono para alimentarlas y conductos hechos con una casta que pudiese emanar ácido clorhídrico que llegase a cavernas con aguas subterráneas y otros que absorbiesen todo el agua para que otras transportadoras las llevasen y así secretara el líquido de su cosecha. Y es que esta especie exageraría mucho su polimorfismo entre sus castas, habiendo excavadoras, portadoras de agua, transportadoras para las mordedoras y portadoras de agua. Más adentro de estos desiertos, con los megahuracanes veraniegos costeros, algunos volamares quedarían varados en tierras inhóspitas para ellos. Ahí los escaraplanos, descendientes de los escarabajos modernos, fungirían de carroñeros, limpiando las arenas de los cadáveres de los volamares. Para que las antenas que usarían para detectar a su comida no obstruyesen su aerodinámica, se las guardarían al vuelo. Ahí dejarían a sus crías, los necorboros, momento en el que el adulto moriría para alimentarse el cuerpo y crecer, pero si ese cadáver ya estaba ocupado, tendría que buscar otro. Estos aparte podrían ser atraídos por las flores de los plantamortes, descendientes de las plantas carnívoras y cuyos pétalos se asemejarían a un volamor muerto y herido. Al adentrarse a la supuesta herida, vería que solo hay una cámara subterránea. Al intentar zafarse volando, se le quedarían enganchadas las semillas que ahí habría. Hay un punto en particular de un tono más claro que si es tocado por el insecto, lo lanzará cual catapulta que, a la hora de posteriormente encontrarse con un volamar muerto de verdad, si se encuentra a otros congéneres, lucharían encarnizadamente para poseerlo, haciendo que de las sacudidas las semillas cayesen y así esparcirlas. Cuando la noche del desierto llega trayéndose al frío, aparecen los saltadores, descendientes de los caracoles saltarines marinos modernos. Aquí los demás caracoles terrestres que necesitan humedad para desplazarse no prevalecerían, pero estos saltarines, pasando a respirar oxígeno, pasarían de usar un sistema de movimiento circunstancial basado en saltos con músculos en forma de piernas a ser el único que emplearían, desarrollando unos protodedos para darles más estabilidad. Estos se alimentarían de arbustos, pero los plantamorfes enterrarían sus entre comillas fauces bajo tierra, cubriéndolas por una base blanda y recubierta de tierra para que los saltadores caigan y así alimentarse de ellos. Para que las agitaciones de los saltarones no puedan herir a la planta dado su gran peso, emplearían unas espinas según veneno mortal y de eficacia rápida. Por la mañana, a medida que descomponga su presa, rearía su trampa en forma de membrana de nuevo. En la costa noroeste, la última región silvestre del continente, contaría con coníferas en su mayoría, muy resistentes y que tomaron la delantera ya tras la primera extinción. A sus pies, descendientes de líquenes habrían desarrollado formas de troncos, alzándose hasta los 5 metros. Sus dulces frutos serían devorados por los calafantes, descendientes de calamares que habían ido a tierra a inicios de esta nueva era geológica. Para que sus patas sin hueso aguantasen todo su peso, desarrollarían unos músculos fortísimos. Habría un sistema de turnos para que cada una de ellas pudiese dar un paso en un momento determinado y así que no cayese. Con sus tentáculos delanteros tomarían estos frutos para llevárselos a su boca. No obstante, podrían en realidad ser micoprotos, hongos que pueden moldear su forma y moverse con un complejizado sistema de colonias. Estos se metían en una bola de aire que tienen en su frente, por las que expulsan aire para comunicarse, para que al colarse ahí lo expulsen cual estornudo. Este micoproto, pues, se habrá visto intransportado sin mucha dificultad. Estos mismos micoprotos, en las ramas,
podrían toparse con los volabriles, primos evolutivos de los volamares, momento en el que se pagarían a ellos y momento en el que los digerirían vivos. El calabón, primo lejano del calafante, se camuflaría entre las ramas de los árboles. Esto, combinado con unos casi infinitamente flexibles, ágiles y largos tentáculos, y con la inteligencia más eficaz de los bosques, le permitiría balancearse entre estos y desde las alturas atacar en grupo a los calafantes en caso de que estos intenten devorar a uno de los suyos, especialmente a las crías, como complementación de su dieta. Este ataque se basaría en lanzarle frutos, ramas y rocas desde las alturas hasta aturdirle. Desde que son crías, para entrenar sus arborícolas habilidades motrices, jurarían persiguiendo bichos, persiguiéndose entre ellos, saltando entre ramas, etc. De ahí que al despistarse sean tan vulnerables a ellos. El documental deja al aire la posibilidad de que estos seres evolucionen en un futuro en seres sapientes con civilización. Habiendo visto todo esto, toca analizar. Puntos positivos de Futuro Salvaje. Se nota una grata mejora en cuanto a Afterman, que sería la obra anterior de Dougal Dixon que más se pareciera a esta. Considero a Futuro Salvaje como una secuela espiritual. La evolución conveniente ya no ocurre ni tanto ni de manera tan descarada. El ejemplo de ello son las carabelusas o la relación simbiótica entre los Ectogotilus y sus plantas, por muy inspirado en la vida real que esté. Ambos son diseños innovadores y muy creativos. Los diseños de las criaturas están muy bien pensados. Ves en ellos detalles que, pese a no haberse explicado, te imaginas su función, o al menos la puedes intuir. Nada está hecho al azar y se nota el esfuerzo puesto en estas criaturas y su pasión, con más que fueron desechadas para las secuelas que nunca llegaron. Estoy bastante convencido de que los Ectogotulus tienen 6 tentáculos en vez de 8 no solo por evolución, sino que porque animar 8 tentáculos convencionales en el momento era imposible. Ya en la película de Buscando a Dory de Andrew Stanton, 14 años después por el estudio de animación de CGI más prestigioso de todos, el pionero de hecho, Pixar, tuvieron problemas para ello, por lo que tuvieron que omitir una de las 8 patas a uno de los personajes, Hank, un pulpo, y explicar por qué le faltaba una. Esto, para este proyecto, es muestra de un ingenio creativo bastante bueno. Aplaudir también la idea de que los calabones, unos seres tan dispares, evolucionen a la sapiencia en vez de un calco de los simios. En el documental se habla sobre la impredictibilidad de la evolución y un... qué sé yo, caracol con silueta de Australopithecus no le habría dado justicia. Muchos pensarían que se pasaría de un primate arborícola a caminar por el desierto, y ahí sí sería un carco de la historia del humano, aunque de ser así jamás llegaría a ser antropomórfico desde ese punto de partida si es que no quieren cagarla, y no necesariamente ha de ser así. Incluso deja la posibilidad de que no pase, así que no nos vayamos a quejar de algo que no ha ocurrido. La presentación, que no contará mucho, pese a su animación haber envejecido algo mal, algo aceptable teniendo en cuenta los referentes previos, inexistentes, y el presupuesto del momento, estaban bastante asequibles para esa época. El formato de presentación fue innovador para el momento y base para muchos otros falsos documentales a futuro que también están bastante decentes. La investigación es bastante notable, con explicaciones detalladas de cómo se dan X o Y cambios. Hay partes que hoy en día se saben que no sería del todo factible. Por ejemplo, hoy se sabe que en los gelitones unos dientes así de expuestos sin ningún tipo de protección podrían no haber sido la mejor opción, no solo por el desgaste, sino que también porque una especie de Smilodon habitante de climas semejantes, el grupo al que pertenece el dientes de sable original, de quien se tomó inspiración para estos dientes, los tenía en funda. Tenemos pruebas empíricas aparte de teoría. Este es un descubrimiento dentro de más de 2 décadas después de la publicación del documental, así que no seamos tan juiciosos contra la falta de conocimiento actualizado. Pero no cantéis victoria porque no todo es perfecto. De nuevo, en este proyecto se peca bastante de evolución conveniente, pero se nota que Dougal Dixon ha mejorado. No sé si por evolución estilística de Dixon o de la influencia de su compañero Stephen Jay Gould. Ya no es ni tan abundante ni tan descarado, como he dicho, pero sigue ocurriendo. Tenemos a las carabelusas y a la relación simbiótica plantas Ectogotilus, pero también tenemos a los volamares y los cristiles que, de no ser por muy poco, serían un calco de lagartos de cuello con volantes. Igualmente, en este segundo caso hay que aplaudir el uso diferente que se le da al collar, pero bueno. El hecho de que en 200 millones de años la inmensa mayoría de peces espinosos se hayan extinto no me acaba de convencer del todo. Bien se habla de que los tiburones y los artrópodos han sobrevivido a la mayoría de extinciones y que por eso aquí prevalecen, pero bien también que el resto de entre comillas peces, término actualmente no formal, pero bueno, tampoco vamos a culparles por no tener información del futuro, son en muchas ocasiones más antiguos que los tiburones, y aún más diversos, y por consecuencia, muchos de ellos muy generalistas. Así que sí que hay un grupo de peces espinosos que sobrevivió. El tema es que son voladores y respiran aire, y pese a que se explique bien cómo ha sucedido el cambio, no dando el porqué necesario. Y este es el gran pero de este proyecto.
se nos dice cómo han evolucionado las especies, pero no para qué han hecho estos cambios en ocasiones. ¿De qué le sirve a un pulpo pasar de ser anfibio si no ha necesitado de evolucionar tanto por ser tan exitoso previamente? Lo mismo con estos peces, que al tener un lugar tan amplio al haber perdido gran parte de su competencia por la extinción, lo lógico hubiera sido que se hubieran diversificado enormemente al tener tantos nichos a su haber. Ahí habría tenido sentido que un grupo se pusiese a volar por mera radiación adaptativa, pero no solo eso en este caso. Podríamos hablar sobre la competencia de los crustafines, y de su ya mencionada radiación adaptativa acelerada, pero ya desde una posición más favorable los peces no se habrían visto tan mermados por mucho que solo una especie hubiera sobrevivido, cosa que de nuevo lo dudo. Otra criatura cuyo diseño señalara especialmente sería el de los saltarones. Si habéis visto mi reseña de Darwin 4 veréis que no es beneficioso tenerse en una sola pata. Es inestable y gasta mucha energía al tener que levantar todo el individuo sin poder apoyarse. El documental habla de caracoles que hoy en día tienen protuberancias que los hacen saltar, pero es en un medio marino con menor gravidez, siendo muy pequeños y en general no siendo su método de transporte predilecto. Parece que en cuanto más se adentra al futuro más fallos se cometen, lo cual es normal, porque es en donde más creativos ha de ser y en donde es más fácil inventar algo que no funcione. No se nos explica cómo es que el agua cubre el 95% de la superficie dentro de 100 millones de años, mientras que claramente se ve que en 200 millones de años esto se revierte. La explicación que se da al nivel del mar dentro de 100 millones igualmente no me acaba de convencer. ¿Tantísimo magma se hubiera liberado de golpe y se hubiera solidificado tanto? Ni en la primera mortandad esto ocurrió. Aparte, supuestamente en un megacontinente como Pangea 2 las costas deberían ser muy húmedas y llenas de vegetación con el centro desértico, algo que se sabía en el momento y algo que incluso se comentó en el documental pero que por alguna razón no se hizo, haciendo que solo una porción de costa fuera selvática y que el resto fuera solo desierto. Mentiría si os dijese que este proyecto no me ha influenciado para mis trabajos, habiéndolo visto de niño en YouTube, pero no puedo ser parcial por mucha nostalgia que le tenga a Futuro Salvaje y he de señalar sus errores. Con todo esto, creo que la nota con la que se ha de quedar este proyecto es con un 6,5, una mejora en cuanto a Afterman, pero no llega al nivel de Darwin 4. Aparte tengo que hacer una actualización con las notas. A Pandora le di un 4,5, pero tras meditarlo creo que sería mejor darle un 3. Me restringe mucho a la hora de poner notas más flojillas a otros proyectos. Afterman no es para tirar cohetes, pero ni de broma nos separa solo medio punto Pandora en cuanto a calidad. Esto tras reflexionar mucho y cerciorarme de otros detalles de los que no me había dado cuenta en un inicio. Mucha gente me ha insistido para que de hecho apruebe a Pandora y que tenga en cuenta el lore de fondo y a la calidad visual. Pero en esta serie solo me fijo en la biología especulativa, no en demás ámbitos del worldbuilding como las Conlangs o la antropología, a menos que inmiscuya la biología directamente, por eso fugazmente lo comento de vez en cuando. Y el guión, aparte, en mi humilde opinión, como estos vídeos, será algo flojo, tampoco es algo que tengan en cuenta menos que de nuevo afecten al worldbuilding, lo cual rara vez es bueno. El worldbuilding debería afectar a la historia, no al revés, mucho menos tendré en cuenta su repercusión o lo bonito que se vea. Esto sería injusto para trabajos con mejores resultados pero menores recursos. De momento parece que esté siendo algo negativo con los proyectos, pero es solo porque prefiero quedarme con los que más me gustan para después, ya sabéis, comerse lo que no te gusta del plato antes de lo que te gusta más. Que ojo, esto no significa que Futuro Salvaje no me gusta, pero no me comparéis un 6,5 con lo que podría parecer a futuro un 8, un 9 o incluso un 10. Spoiler complicado. La próxima reseña, pues, será del planeta Snayat de Tseseko Semen del año 2008. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis de acuerdo con mi nota, debatamos pacíficamente en los comentarios. Dicho esto, ¡annyeong!